Hola, buenos días, Iglesia en Casa. Bienvenidos a Comunidad Cree. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Y yo estoy muy contenta de estar con ustedes en esta mañana. Quiero comentarles y quiero presentarme. Si es que tú te estás conectando el día de hoy por primera vez, estás aquí con nosotros, quiero darte la bienvenida. Bienvenido, bienvenida a Comunidad Cree. Es un gusto estar contigo ahí en casita. Y pues bueno, mi nombre es Viridiana Hernández, somos parte del staff aquí en Comunidad Cree. A mí me encanta trabajar con los pequeños y junto con mi esposo estamos a cargo de grupos pequeños que por cierto ya van a empezar, entonces te invitamos a que te sumes. Si tú quieres recibir más informes de grupos pequeños, escríbenos en nuestras redes sociales y con mucho gusto te vamos a dar informes cuál es el que te queda más cerca de tu casita. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una palabra increíble, Dios nos va a hablar, así que te pido por favor que dispongas tu corazón para recibir la palabra que Dios quiere hablarnos. ¿Y qué te parece si hacemos una oración? Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu amor tan hermoso y tan maravilloso para nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque cada día tú nos hablas, Señor. Ahora te pedimos que tú nos des un oído sensible a la voz de tu Espíritu Santo, que sea tu gracia, que sea tu favor y que sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y pues bueno, quiero comenzar contándote la historia que en una ocasión Jesús contó cuando estaban con unas personas que tenían demasiada confianza en su propia rectitud y despreciaban a todos los demás. Entonces Jesús estaba con estas personas cuando él contó la siguiente historia que te quiero contar. Jesús les dijo, habían dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era un despreciado cobrador de impuestos, lo que hoy en día sería como el SAT, ¿verdad? Así de despreciado, no, no es cierto, pero algo más o menos así. Y el otro era un fariseo. Entonces el fariseo, puesto en pie y apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco porque no soy como otros, tramposos, pecadores y adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos, porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todos mis ingresos. Ahora el contraste, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y golpeaba su pecho en señal de dolor, y con la mirada puesta al cielo, mientras oraba decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Entonces Jesús terminó la historia diciéndoles lo siguiente: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Esa historia la podemos encontrar en Lucas 18 del 9 al 14. Y pues bueno, el filtro que hoy vamos a ver, recuerda que estamos en una serie y hemos estado hablando sobre filtros que son muy útiles a la hora de tomar toda clase de decisiones en la vida. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este filtro que se llama prefiero que me subestimen a que me sobreestimen. Ya sé que suena muy extraño, ya sé que suena muy loco, pero en realidad es bastante interesante. Y antes de continuar, quiero recordar el concepto de estas dos palabras, subestimado y sobreestimado. Entonces, subestimado, si tú lo googleas, lo puedes hacer, adelante, estás en todo tu derecho. Si tú lo googleas, va a aparecer lo que yo te voy a decir. Entonces, subestimado quiere decir dar a una persona o a una cosa menor valor del que verdaderamente tiene o le corresponde. Eso es ser subestimado. Mientras que sobreestimado quiere decir dar a una persona un valor superior al que realmente tiene. Entonces, vamos a tener en mente que esto habla de la perspectiva, el ser subestimado o ser sobreestimado, habla de la perspectiva que otras personas tienen acerca de nosotros. Y en la historia que Jesús contó, la que te comentaba hace un momento, el fariseo le estaba auto-otorgando un valor demasiado alto
a sus obras, a todo lo que él hacía, a todo lo que él podría lograr por sus propios méritos, mientras que el cobrador de impuestos estaba consciente de su necesidad de Dios, ¿verdad? Él dice la historia que él se quedó a la distancia. O sea, imagínate cuál era su sentimiento, que ni siquiera se sentía con el derecho de acercarse más allá en el altar del templo porque él se sentía tan mal. Él estaba reconociendo su necesidad de Dios. Y sabes, este filtro que hoy vamos a ver tiene todo que ver con la humildad y con estar conscientes de nuestras limitaciones, pero también de nuestras motivaciones. Es decir, el por qué hago lo que hago. Y también hasta dónde puedo llegar y hasta dónde necesito principalmente de Dios, pero sé que también voy a necesitar de otros. Es algo padrísimo. Entonces, bajo este contexto, podemos decir, prefiero ser subestimado a ser sobreestimado. Es decir, prefiero que los otros vean lo que Dios puede hacer a través de mí, que yo estar diciendo todos mis logros y hablar bien de mí mismo. Por ahí dice una frase que me gustó muchísimo y me da mucha risa. Dice, cuando alguien canta sus propias alabanzas, tiene el tono muy alto. Y a veces así ocurre, ¿verdad? Y también hay otra frase muy importante que siempre la digo y porque me encanta y porque es real, es recuerda que no somos lo que decimos que vamos a hacer, más bien somos lo que hacemos. Y este filtro de esta mañana está muy relacionado con esto. Ahora, para comprenderlo un poco mejor, vamos a ver a detalle las características de ser sobreestimado y vamos a tomar como ejemplo precisamente al fariseo, a esta persona que estaba ahí hablando de sus logros, ¿verdad? Entonces, mi punto número 1 es nubes sin agua. ¿Cómo es esto de una nube sin agua? Ahorita lo vamos a explicar. Mientras, por favor, acompáñame ahí en casita en tu Biblia. Judas 12, vamos a ver solamente la parte B de este versículo. Dice así, son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Y muy bien, al fariseo lo podemos comparar precisamente a una nube sin agua. ¿Por qué? Vamos a pensar por un momento cómo son las nubes sin agua. Son llamativas, ¿verdad? Cuando el cielo se pone negro y están las nubesotas gigantescas, parece que está a punto de caer un diluvio, son llamativas. Su apariencia es voluminosa. A simple vista, pareciera que trae consigo una gran tormenta. Pero qué desilusión nos llevamos cuando descubrimos que en su interior no hay nada, no hay agua, no hay vida. Simplemente es una nube que pasa de largo porque el viento la lleva de un lado a otro. ¿Cómo son las personas que son nube sin agua? Vamos a entrar a detalle a esto. Y no es un regaño, por favor, es algo, son cosas que tenemos que ver dentro de nosotros mismos y vamos a ver cómo es esto. Son personas que no dan fruto. ¿Qué dice Mateo 7:16? Vamos a leerlo. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Muy bien, acabamos de leer este pasaje y nos dice que existe fruto bueno y que también existe fruto malo y que también podemos estar con ausencia de fruto. Y fíjate que hay algo muy interesante. Las palabras son como hojas. Cuando hay muchas, usualmente hay muy poco fruto. Usualmente las personas fructíferas no tienen la necesidad de decir lo que son o lo que hacen,
Porque es muy evidente, ¿verdad? A lo mejor a lo lejos podemos ver un árbol y podemos ver que están colgándole manzanas. Ese árbol no tiene la necesidad de decirnos, hola, soy un árbol que da manzanas. No, porque es muy evidente. Cualquiera que lo ve dice, ese es un árbol de manzanas. Cuando uno ve a un árbol, sabe qué fruto tiene. No necesita hablarnos. Así podemos ser tú y yo. Somos árboles, la Biblia constantemente nos está comparando como árboles, ¿verdad? Y quiero decirte, lo mejor de todo esto es que Dios nos ha diseñado con la capacidad de dar fruto en cualquier área en la que tú y yo estemos, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra pareja, en casa, en donde sea que tú y yo nos movamos, somos diseñadas para dar fruto. Eso me emociona bastante, porque Dios me ha creado con ese potencial. La decisión es nuestra. ¿Vamos a dar frutos o no vamos a dar frutos? Otra característica de las personas que son como nubes sin agua es que son personas que creen que no tienen ningún error. Son perfectas y perfectos en toda la expresión de la palabra. ¿Recuerdas al fariseo? El fariseo consideraba que todo lo que él hacía era bueno. Cuando oraba, al dar sus diezmos, al cumplir todo lo que la ley decía, él pensaba que todo lo que él hacía era bueno. Y sabes, la realidad es que todos estamos expuestos a los errores. Y todos cometemos errores. Aquí en Comunidad es un lugar en el que si tú cometes errores puedes venir, porque sabemos que Dios puede ayudarte a resolver esos errores. Y sabes, ese es el punto clave de los errores. Sí, tú y yo vamos a cometer errores, lo sabemos. Pero lo importante y lo que realmente cambia la actitud es cuando tú y yo sabemos cómo resolver y cómo responder ante esos errores. Y lo mejor de todo, cuando damos un paso de fe o cuando damos un paso más allá y decidimos corregir esos errores. Sin embargo, este hombre pensaba que no tenía errores y que todo lo que él hacía era perfecto, cuando en realidad podemos también tomar nuestros errores como ayuda para corregir, como ayuda para no volverlo a cometer en un futuro. Y eso es algo hermoso, es como si tuviéramos una segunda oportunidad, que es lo que Jesús hace con nosotros, nos da otra segunda oportunidad. Eso es hermoso. Ahora, el siguiente punto o la siguiente característica de las personas que son como nubes sin agua es que son personas que buscan el reconocimiento público. Y dice la Biblia, ¿te acuerdas que leímos en Judas? Dice que son llevadas de un lado a otro, pero en base a las opiniones de los demás. Porque muchas veces esas personas son adictas a la aprobación. Y sabes, este es un filtro para tomar sus decisiones. Bueno, voy a decidir esto porque no quiero que fulanito se enoje, porque sultanito me dijo que lo hiciera, porque quieren la aprobación o quieren el reconocimiento público. Sabes, hay una frase también muy interesante que dice: demasiadas personas sobrevaloran lo que no son e infravaloran lo que son. Tenemos que tener mucho cuidado con buscar el reconocimiento. Tú y yo no podemos tomar decisiones en base a reconocimientos. Recuerden que estamos viendo un filtro o filtros que son para tomar decisiones. Y evidentemente el reconocimiento público no es un filtro sano, no es un filtro que nos lleve a cosas buenas. Principalmente debemos de buscar la aprobación de Dios. Siguiente característica: personas que creen que han hecho lo suficiente para estar en el papel de jueces. Vamos a ver qué dice Dios acerca del juzgar. Mateo 7:3 dice lo siguiente: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que hay en el tuyo? El fariseo se sentía con el derecho de juzgar al publicano, y en realidad esto no debía de ser así.
Si miraba más a profundidad o más a detalle o hacer un examen, autoexamen, una introspección muy en el fondo de su interior, tal vez este hombre se podría dar cuenta de que había cosas que tenía que cambiar antes de ver los errores de otros. Ninguna obra que tú y yo hagamos no es mérito, ni es una licencia o un permiso para juzgar y mucho menos para condenar a otros. Debemos de ser muy cuidadosos también con este aspecto. Ahora sí, ahí viene lo bueno. Ahí viene el filtro en acción. Entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer uso de este filtro? Bueno, vamos a verlo y ahora te voy a contar otra historia que también me encanta y es la historia de la viuda. Así que vamos a Lucas 21 del 1 al 3 y este punto lo he titulado Prefiero ofrecer menos pero entregar más. Está increíble esto que estamos aprendiendo. Prefiero ofrecer menos pero entregar más. Dice Lucas 21 del 1 al 3. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. ¡Guau! Ahora, existe un detalle muy importante que debemos de considerar. En aquel entonces, cuando estaba Jesús contando esa historia, en aquellos tiempos, cuando los ricos daban sus ofrendas, sonaban las trompetas para llamar la atención de las personas y que vieran que iban a ofrendar. O hacían algún tipo de show para que se notara que sí había con queso las quesadillas, diría un buen amigo mío. Para que se viera que sí tenían dinero y que iban a depositar su ofrenda, era como que, hey, miren todo lo que voy a dar. Hacían sonidos con las trompetas, hacían show y entonces así ya, que todo que tenían la vista del público, depositaban su ofrenda. Demostrando, estas personas hacían este tipo de cosas, demostrando su adicción a la aprobación. Pero esta mujer, en silencio, ofreció menos, pero entregó más, porque dio todo su sustento, dio todo lo que tenía. ¿Te imaginas qué condición tan difícil estaba viviendo esta mujer por ser viuda? Obviamente no tenía la suficiente solvencia, pero ella decidió, como bien dice aquí, ofrecer menos, pero entregar más. Qué increíble. ¿A cuántos nos gustaría ser como esta mujer? Su actitud, la actitud que ella tomó. Ofrecer menos y entregar más. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a permitir que las personas que están a nuestro alrededor sean sorprendidas cuando vean todo de nosotros, en lugar de que ellos se decepcionen. Imagínate esta mujer, yo creo que cual más que estaba ahí en el templo de haber dicho, ¿qué va a dar? Sin embargo, esta mujer hizo lo que nadie, o sea, dejó a Jesús sorprendido por lo que había dado, por lo que había entregado. ¿Cuáles son las características de estas personas, de las personas que ofrecen menos pero entregan más? Número 1, son personas que usan el filtro número 1. ¿Te acuerdas? Pastor nos habló acerca de esto. Confía en Dios. Esta mujer, las personas que entregan, que ofrecen menos y entregan más, han confiado en lo que Jesús hizo por ellos. Le entregan a Dios todas sus limitaciones, todas sus carencias y no necesitan actuar por reconocimiento, sino que actúan por agradecimiento. Esta mujer confiaba en Dios y la prueba está que confiaba en Dios, que dio todo lo que ella tenía para su sustento. Ella no antepuso sus necesidades ni dijo, no, es que necesito comprar la leche, necesito comprar el pan, necesito algo para mí. Esta mujer antepuso su necesidad para dar, porque confiaba en Dios. Su fe la llevó a otro nivel. Número 2, son
personas que dan fruto. No buscan salir beneficiados por sus actos, sino que sus actos benefician a alguien más. Tal y como un árbol, ¿verdad? Un árbol da fruto no para sí mismo. Un árbol da fruto para que otros puedan comerlo y puedan disfrutarlo. ¿Has conocido personas así? Yo sé que sí. Puedes recibir del fruto que esa persona te da y no es solamente para ella misma. ¿Sabes? Son personas también humildes. Otra característica más es que son personas humildes. Vamos a leer una cita, por favor. Acompáñenme a Filipenses 2:3. Dice lo siguiente: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Wow! Esta palabra es increíble. Considera a los demás como superiores a ti mismo. Hablando de subestimación y sobreestimación. ¿Sabes? La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirles a los demás descubrirlas. Eso es la humildad. En eso consiste la humildad. Hemos llegado a la conclusión de este pasaje y lo que hemos aprendido ha sido hermoso. Podemos ser personas que son como nubes sin agua, o podemos ser como esta mujer que ofreció menos pero entregó más, y con todas sus características que ella tenía, ¿verdad? Tú y yo tenemos ahora la oportunidad de utilizar este filtro. Vamos a tomar decisiones no porque queramos construir una imagen delante de todos, ni porque queramos ser aprobados. Vamos a tomar decisiones con toda la humildad, reconociendo que principalmente necesitamos la ayuda de Dios para todas las decisiones importantes que tenemos que tomar, tal vez en este año que va empezando. Este es el filtro que podemos utilizar. Prefiero ser subestimado a ser sobreestimado. Que los demás vean con mi ejemplo, con mis frutos, lo que no solamente yo, lo que Dios puede hacer a través de mí. Así que, ¿qué te parece si ahí en casita hacemos una oración? Padre, gracias porque tú siempre nos hablas. Padre, yo te pido por cada persona que nos está viendo desde su casa. Señor, ayúdanos a utilizar este filtro de la manera correcta. Padre, queremos entregar nuestras vidas a ti, queremos ser siervos de otros, porque ese es el mayor nombre que podemos recibir, el de siervos. Padre, ayúdanos a tomar cada decisión de nuestra vida en base a este fruto, en base a este filtro. Padre, ayúdanos a ser personas que dan fruto, a ser personas que ofrecen menos pero que entregan más a donde quiera que ellas van, en el trabajo, en la escuela, con nuestra familia, con nuestra pareja. Señor, queremos dar lo mejor de nosotros, no por reconocimiento, sino por gratitud a ti. Te amamos con todo nuestro corazón y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues iglesia, muchas gracias por haber estado aquí, por haberme escuchado. Te mando un fuerte abrazo hasta tu casa, que Dios te bendiga y nos estamos viendo pronto. Bye.